Bienvenidos a esta charla en línea en la Noche de los Tiempos, que ahora tiene el honor de presentar eh, Abra Mendoza, creadora de Conciencia Lovecraftiana, y con esta charla que es Herbert West, del nacimiento a la resurrección. Como saben, Conciencia Lovecraftiana es un proyecto creado por Vera en 2018, ¿verdad, Vera? Final de Sí, 2018. Final de sí. 2018. Y bueno, la iniciativa está enfocada en abordar y identificar aquellas teorías científicas en la obra específicamente en la obra de Lovecraft. Y yo creo que esta charla viene muy a colación, pues, por todo el contexto de resurrección, ¿no? Y de resurrección a partir de la ciencia que tiene este relato. Y bueno, les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Sabemos que es un momento complicado para todos los que estamos acostumbrados a un evento presencial, entonces, bueno, pues mil gracias por acompañarnos en este viaje en línea. Yo y todo, bueno, más bien todo el equipo de la Noche de los Tiempos y yo esperamos que, pues, no sé, que este sea una de muchas actividades que vamos a estar realizando de aquí a que regrese la normalidad en donde nos podamos juntar y abrazar. Esperamos que sea muy pronto. Y bueno, pues comenzamos la charla. Les pedimos por favor a todos si nos pudieran ayudar a cortar micrófonos y cámaras para que puedan seguir solo el audio de Vera. Al final de la charla va a haber un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, pues nada, sin más que decirles por el momento, pues esperamos que disfruten la charla y adelante, Vera. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, tardes, dependiendo de dónde se conecten, porque no solo estamos desde México. Hoy hablaremos acerca de Herbert West Reanimator, un relato escrito entre 1921 y 1922 por Howard Phillips Lovecraft, y cuya recepción entre los lectores está un tanto dividida por la opinión, sobre todo generacional. Entonces, vamos a empezar. Esta charla la he dividido en tres partes, muy ad hoc al tema que vamos a tratar, el nacimiento. El mismo Lovecraft describió este relato como una parodia de Frankenstein de Mary Shelley, entonces hablaré precisamente de esta influencia y de las ideas de la época en la que vivió Mary Shelley y que permitieron el desarrollo de esta obra, la experimentación, en qué momento de vida se encontraba Lovecraft al escribir este relato, de qué personas se estaba acompañando, y vamos a hablar un poquito acerca del mismo y cuál fue su sentir con porque hubo ahí una situación que tuvo, que se los voy a estar contando. Y finalmente la reanimación, ¿no? Eh, Muchos ubican perfectamente la imagen que da a esta charla, que es Reanimator de Stuart Gordon, esta adaptación por excelencia, ¿no? Esta película de horror de culto. Vamos a hablar un poquito acerca del director, que falleció hace poco, y de las posteriores películas que se realizaron debido, y otras adaptaciones que ha tenido el relato. Bueno, vamos a hablar sobre Frankenstein de Mary Shelley. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Poco después, aquellos esfuerzos culminaban en un desenlace portentoso y aterrador, cuando Víctor Frankenstein observaba cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados, respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Esta obra se publica más bien en 1818, y vamos a desentrañar un poquito cómo nació este mundo. En 1816 se reunieron en Suiza, en una villa muy, muy nice, estos cuatro escritores, Mary Godwin, que todavía no era esposa de Mary Shelley, Percy Shelley, ¿no? Un poeta, todos ingleses, Lord Byron, el poeta maldito por excelencia, y su médico de cabecera y también escritor, John William Polidori. Siempre se hacía acompañar Lord Byron de Polidori porque tenía bastantes crisis
depresivo maníacas. Entonces, bueno, en esta reunión se puso sobre la mesa, ¿no? La apuesta de escribir una obra sin precedentes respecto al género literario. La época estaba influenciada por el romanticismo y por el horror gótico, y ellos querían que de esta reunión surgiera un nuevo género literario. ¿Qué nació? Pues Polidori escribiría en 1819 El vampiro, que junto con Drácula de Bram Stoker, que fue escrita casi 70 años después, estamos hablando de en 1897, serían la clave, permitirían el desarrollo de la figura como tal del vampiro, ¿no? Dentro de la literatura de horror y sobre todo en su introducción en la cultura popular. No es que no existiera figuras, ¿no? Que saquearan tumbas, que absorbieran energía, sangre, ¿no? Pero no existía una figura canónica del vampiro. Y entonces nacería también, que es en donde nos vamos a detener un poquito más, Frankenstein, que para muchos sería considerada como la primera obra de ciencia ficción. Aquí tengo una cita de Asimov, de Isaac Asimov. Dice, Mary Shelley fue la primera en recurrir a un descubrimiento científico, llevándolo a su extremo lógico. Y es por eso que es considerada la primera obra de ciencia ficción. Y bueno, ¿de qué va esta historia? Pues creo que la mayoría la conocen, ¿no? Víctor Frankenstein es un médico investigador interesado en conocer los secretos de la vida y a través de la unión de diferentes partes y dándoles un chispazo de vida, crea un ser vivo, ¿no? Un dato curioso que es importante, muy importante recalcar, es que esta idea del científico loco, con una actitud errante, con los cabellos parados dentro de un laboratorio sofisticado y con un sistema de captación de rayos, es más bien un producto de las adaptaciones fílmicas y teatrales que se hicieron a la obra. Esto no se en esta novela. Y pues vamos a lo que a mí me gusta más, que son los descubrimientos científicos y las investigaciones que se llevaban a cabo en la época, ¿no? Él junto a Percy Shelley, su esposo, asistían a pláticas, a demostraciones públicas y también eran amigos, eran conocidos, se reunían con algunos de los científicos de esta época, ¿no? Vamos a hablar específicamente de tres, ¿no? El primero que es Luigi Galvani, que probablemente lo han escuchado en algún momento por el término del galvanismo, ¿sí? Luigi Galvani fue un médico y físico italiano que fue el pionero en descifrar la naturaleza de los impulsos nerviosos y que probablemente es alguien a quien conocemos por esta teoría, se llama el galvanismo, que es lo que les estaba comentando hace rato. Esta teoría dice que el cerebro de los animales produce electricidad y esta es transferida por los nervios a través del cuerpo. Entonces, esta electricidad se acumula en los músculos y es disparada a través del movimiento de los miembros superiores y los miembros inferiores. Luigi Galvani hacía experimentos donde conducía pequeñas cargas eléctricas a través de la médula espinal de las ranas y esto hacía que las extremidades de estas tuvieran contracciones, ¿no? Que esto creo que es lo que más uno puede reconocer acerca de este personaje. Otro personaje que es sobrino precisamente del primero, que es Giovanni Aldani, fue un físico investigador que fue más allá de lo que hizo su tío, puesto que este hizo experimentaciones en cuerpos humanos y en partes de cuerpos humanos. Fue muy conocido por las demostraciones públicas que realizaba y sobre todo una en específico. En un momento les muestro una ilustración.
donde reanimó a través de electricidad el brazo de un reo. Entonces, este fue Luigi Galvani, y vamos a hablar de un tercero que es Andrew Cross. Fue un científico inglés que hizo experimentaciones de lo que en su tiempo se conocía como electrocristalización, y es la utilización de corriente eléctrica para generar cristales de ciertos componentes, y fue mejor conocido, más bien, por una noticia amarillista que nació en ese tiempo. Él estaba haciendo sus experimentaciones y estaba haciendo, estaba formando cristales a través de la electricidad de ciertos componentes, y en algún momento crecieron unas colonias de microorganismos, bueno, de organismos más bien, no de microorganismos, de organismos. Este crecimiento de organismos lo reportó no a las autoridades académicas, sino a algunos de sus amigos vía cartas, vía epistolar, y casualmente llegó esta situación a un periódico y salió la noticia de que él había creado vida a través de la electricidad. Entonces fue gravemente, muy gravemente amenazado. Lo tacharon de hereje, lo tacharon de cuánta cosa no se imaginan ustedes, pero él en algún momento salió a explicar que solamente dijo que habían crecido organismos, pero que probablemente estos organismos ya estaban en alguno de los componentes como una contaminación, ¿no? Y que simplemente, pues, por las condiciones que se generaba en la electricidad y de temperatura, estaban creciendo. Esto podría decirnos a nosotros que Mary Shelley tuvo esta fuerte influencia, ¿no?, de este científico, porque creó vida con electricidad. Solo hay un pequeño detalle: sí conocieron a este personaje, a Andrew Cross, estuvieron en contacto, me parece que llegaron a tener alguna reunión, pero estas experimentaciones las realizó 15 o 20 años después de que Mary Shelley publicara su novela. Entonces, se me hace interesante porque muchas personas piensan que esta es una de las grandes influencias y no es así. Entonces, vamos a pasar a otra, no podría decir influencia, porque no existe como tal un dato en donde Mary y Percy viajaron a Alemania para visitar el castillo de Frankenstein. Se dice que en 1914 viajaron a Alemania y a varios países y visitaron este castillo, en donde vivió Conrad Dippel, ¿no?, que fue un teólogo alquimista de los años 1650, 1700, muy controvertido por sus ideas contra el cristianismo, y fue recluido varias veces por esta misma razón. En este castillo vivió un tiempo donde supuestamente hacía experimentos alquímicos, buscando y encontrando el famoso elixir de la vida, obtenido de fundir y triturar huesos de animales. También tenía la capacidad de hacer, supuestamente, ¿no?, transferencias de almas entre cuerpos, y todos estos conocimientos pues le valían muy mala reputación, ¿no?, de tener un pacto con el diablo, y que este mismo le daba estos conocimientos. Un año antes de su muerte, él dejó una carta donde supuestamente confesaba haber encontrado un compuesto que le permitió haber vivido 137 años. Y esto nos suena más a otro relato, ¿no? Un poquito más a Charles Dexter Ward. Pero bueno, no puedo decir que es una influencia porque no hay un hecho que nos pueda decir que Mary estuvo en ese castillo, que conoció una historia, pero ahí está el dato. Y también me gustaría hablar un poquito
no necesariamente, o más bien, no puedo decir tampoco que es una influencia, pero todas estas ideas estaban fluyendo en ciertas épocas, ¿no? Más bien, podríamos decir que esta fue una influencia para posteriores adaptaciones que se hicieron de Frankenstein, ¿no? Que es el golem, ¿no? Este ser, que es un autómata, pertenece a una leyenda, ¿no? Del folclore judío, y es un ser de arcilla que toma vida por medio de la magia de la Kabbalah y que obedece a su creador a través de ciertas palabras, ciertos hechizos. Es una figura que justo eh, que permearía tanto en la cultura popular que en 1915 Gustav Meyrink, un escritor austriaco, publicaría su novela del mismo nombre, ¿no? Y también en 1920, probablemente muchos conozcan, también Carl Besse y Paul Wegener sacaron a la luz su película con el mismo nombre, ¿no? El Golem. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase del relato, de la charla, perdón, que es la experimentación. Nos vamos a ubicar en los años 1920 con un Lovecraft de 30 años. Este periodo es muy prolífico para él en historias cortas y queda marcado por la muerte de su madre, de su mamá, Susan Phillips, en 1921, lo que le provoca un shock emocional y anímico fuerte, ¿no? Aparentemente, porque sigue viajando como lo había estado haciendo desde hace unos años, atrás. Eh, y en uno de estos viajes conocería a la que en un futuro se convertiría en su esposa, que es Sonia Green, y se mudaría a vivir con ella unos años en Nueva York. Gracias a Sonia Green, Lovecraft va a conocer a otro personaje importante, que sería George Julian Hutain. Este personaje fue presidente de la NAPA. La NAPA fue una asociación de defensa del idioma inglés al que pertenecía Lovecraft, y ya conocía el trabajo de él. Él y su esposa, George Julian y su esposa, eran dueños de la revista de Homebrew, donde le pediría a Lovecraft que publicara su relato, bueno, un relato, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a encontrar por primera vez Herbert West Reanimator. George Julian fue el primero en pagarle una comisión a Lovecraft por su trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir acerca del relato? Se divide en 6 capítulos, 6 entregas: en la oscuridad, el demonio de la peste, 6 disparos a la luz de la luna, el grito del muerto, el horror de las sombras y las legiones de la muerte. Lovecraft se sentía un poco inconforme porque le pagaron por cada una de las entregas, por cada una de estas 6 entregas, $5. Y haciendo la investigación, fueron aproximadamente unos 60 pesos que le pagaron por todo el relato. Entonces, él estaba un poquito, pues, no tan a gusto. Además que le pidieron, bueno, más bien, tuvo que hacer uso de un método, de un recurso narrativo que se llama cliffhanger. Este es en el que los protagonistas, a final de cada uno de los capítulos de las entregas, se ponen en una situación extrema y esto se hace para generar tensión en el lector. Y también hizo uso de la recapitulación al principio de cada uno de las entregas para poder darle seguimiento. Esto no lo tenía
muy contento, no lo tuvo contento el pago. Y bueno, algunas de las opiniones que podemos encontrar acerca de este cuento está en el libro de Science Fiction The Early Years en 1930, donde se describirían más de 3.000 novelas, juegos y relatos de ciencia ficción, y se catalogó a Herbert West Reanimator como un trabajo miserable, con esas palabras, ¿no? También el estudioso por excelencia, Steve Yoshi, dice que este relato es conocido por ser uno de sus trabajos más pobres, ¿no? Y bueno, pues ahí cada quien tiene su opinión. Personalmente se me hace un gran relato y pensaría que para ustedes, si es que ya lo leyeron, por algo están en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia en el relato. Por ahí escucho algunos sonidos. No sé si me hacen, por favor, apagar sus micrófonos para que no se escuche ya esto. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de la ciencia en el relato de Herbert West Reanimator. No voy a hacer spoilers, si es que alguno de ustedes, que no creo, no ha leído este relato, pero en esencia nos cuenta las experimentaciones de unos estudiantes y posteriores médicos egresados de la Universidad de Miskatonic. Un dato importante, y es un dato curioso, que este relato fue el primero en donde se mencionaría este mítico lugar, la Universidad de Miskatonic, ¿no? El personaje, Herbert West, de mirada y semblante siempre inmutable, realizaba las experimentaciones e investigaciones, más bien, para crear un compuesto que le permitiría mantener la naturaleza mecanicista, como él lo llamaba, de la vida, y poder volver a poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano, después de que todos los procesos naturales fallaran, ¿no? Entonces, vamos a leer esta cita que está en la presentación. Dice, había dos cuestiones biológicas que ansiaba terriblemente establecer. Primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos. Y segundo, si existía alguna clase de relación etérea intangible, distinta de las células materiales que uniesen las partes quirúrgicamente separadas, que previamente constituían un solo organismo. Y bueno, Herbert West creía que la vida, así como este filósofo y naturalista alemán, Hans Haeckel, del siglo XIX, él pensaba que la vida no eran más que procesos químicos y físicos en el cuerpo y que la idea del alma era solamente un mito, ¿no? Los cuerpos solo dependían del estado físico de los tejidos y que con el tratamiento adecuado podrían regresar a las condiciones óptimas, que se conoce como vida, ¿no? Herbert West, a lo largo de sus investigaciones, fue cuestionándose si existía alguna clase de relación, ¿no? Que era lo que les estaba comentando en la cita anterior, ¿no? Entre las células que fuera más allá de algo físico o químico, o sea, que sí se podían reanimar partes independientes y que no dependieran en conjunto del cuerpo, ¿no? Y bueno, vamos a leer esta otra cita. Dice, creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión que la conciencia, la razón y la personalidad puede subsistir independientemente del cerebro, que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es meramente una máquina de materia nerviosa, en la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que al final de sus experimentaciones y de su vida, ciertamente, muy orgulloso aparentemente de demostrar lo que acabo de leer en la cita,
muere a manos de sus propias creaciones. Y podría decir, como muchos seguramente lo están pensando en este momento, tal cual Víctor Frankenstein, pero esta idea es errónea también. La idea de que a Víctor Frankenstein lo mata el monstruo que creó es una idea de las adaptaciones posteriores que se hicieron a la obra. Víctor muere encerrado en una habitación, confinado por la locura que le provocó el haber creado un ser, y el monstruo de Frankenstein se suicida. Entonces, eso vamos a hablar de, de la obra. Y bueno, ¿por qué se estudiaban los reptiles en el relato? Si alguno de ustedes lo recuerda, Herbert West tenía en algunos tanques reptiles para hacer pruebas con algunas partes de este, y es que seguramente conocen el dato, es que algunas lagartijas y algunos animales de estas mismas especies pueden de alguna manera cortar su cola, precisamente, ¿no? Y que ésta pueda seguirse moviendo, ¿no? Pueda seguir simulando vida para que sus depredadores vayan atrás de la cola y no atrás del reptil. Haciendo un poquito de investigación, esta cola se regenera, pero ya no de la misma forma que la original, ¿no? Entonces, y bueno, estos son procesos meramente químicos y físicos, ¿no? O sea, se hace un corte en la extremidad, sigue funcionando por impulsos nerviosos un tiempo y ya, que este tiempo es valioso para que el reptil pueda escapar, ¿no? Entonces, más que nada, en esta idea era que Lovecraft quería meter los reptiles en el relato. Y bueno, ¿qué podemos hablar de los estudios de reanimación a través de la historia? Aparte de los que ya les he comentado, que fueron influencia para Mary Shelley, pues podemos todos estos estudios llevados a cabo en las guerras, bueno, entre guerras, en periodos entre guerras y para experimentar incluso con cuerpos o con partes de cuerpos y con soldados heridos, ¿no? Hubo por ahí, hay algunas investigaciones, sobre todo de rusos, que hacían con animales, con perros específicamente, ¿no? En donde uno muy específico, en donde se logró que un perro, bueno, que la cabeza de un perro viviera un tiempo determinado, ¿no? Una cosa un poquito, ¿no? Y también otra experimentación de unos rusos que se le logró colocar dos cabezas a un solo cuerpo, y bueno, unas cosas un poquito bizarras, ¿no? Y lo que básicamente frena todo este tipo de investigaciones es, pues, la ética de las personas, todos los grupos religiosos y no religiosos también, o sea, todo lo que conlleva eh, todo este problema que lleva el hecho de querer reanimar o querer dar vida a lo que ya está muerto, ¿no? Y bueno, solamente algunos datos de experimentos de reanimación en la actualidad. Se llevan a cabo reanimación en cerebro de animales, específicamente de puercos, ¿no? En donde se logran tener actividades cerebrales aún después de la muerte, ¿no? Con ciertas sustancias, con ciertas eh, eh, uso de electricidad. Eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Entonces, vamos a hablar acerca de la reanimación. Y bueno, ya lo dijimos al principio de la charla, esta es un homenaje a Stuart Gordon. Y bueno, ¿qué pasa con esta película? Como ya lo había dicho, de culto, dirigida Reanimator, que fue hecha en 1980, ¿no?
y vamos a conocer un poquito más acerca del director. Stuart Gordon llevó a cabo varias adaptaciones de los relatos de Lovecraft, como From Beyond, del Más Allá, en 1986, Dagon, de 2001, y también dirigió un capítulo de la serie de The Masters of Horror, bajo el nombre de The Dreams in the Witch House, que son los sueños en la casa de la casa de la bruja, perdón, en 2005. Y algunos de estos, de hecho, Reanimator y Los sueños de la casa de la bruja lo pueden encontrar sin problema en YouTube. Ahí están ahí están esta película y este capítulo. Y bueno, Gordon, a pesar de que era un lector asiduo de Lovecraft, no conocía el relato de Herbert West, y hasta que no expresó la intención de hacer una película de vampiros, unos colegas lo invitaron a leer el relato, y pues fue así como surgió la adaptación. Y de igual manera, no voy a hacer spoilers de la película, porque probablemente algunos de los participantes no la hayan visto aún, pero sí algunos comentarios importantes. Reanimator no es una película fiel al libro, pero sigue la trama, ¿no? Que es la de un joven estudiante de medicina interesado en investigar, perdón, y generar un compuesto que devuelva los procesos vitales a un tejido muerto, ¿no? Eso básicamente que le devuelva la vida. Acompañado de un amigo, pero de la carrera, que le ayuda con estas experimentaciones. Ciertamente respeta el personaje principal de Herbert West, interpretado por Jeffrey Combs, que es un actor muy representativo de algunos filmes Lovecraftianos, y también retoma algunos pasajes importantes del relato. Esta secuela, esta película, perdón, tuvo dos secuelas importantes, que es The Bride of Reanimator y Beyond Reanimator, de 1990 y 2003, que ya no fueron dirigidas por Stuart Gordon, sino por el productor de la película de Reanimator, que es Brian Johnson. También la de Bride of Reanimator la pueden encontrar sin problema en YouTube, la de Beyond Reanimator. Y bueno, igual, tanto Reanimator como The Bride of Reanimator toman algunas ideas, toman algunos pasajes importantes del libro, entre los dos se pueden conjuntar, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su adaptación libre de esta, ¿no? Y algunas adaptaciones más, y son muy curiosas, bueno, al menos a mí se me hizo una muy curiosa, que es esta adaptación de Reanimator al teatro. Es un musical que fue puesto en escena en 2011 en Los Ángeles. Se llevó a Nueva York en 2012 y se internacionalizó el mismo año, me parece. Se llevó a Escocia, a Edimburgo específicamente, y también fue dirigida y en parte escrita el guión por Stuart Gordon. Otra de las adaptaciones al cómic, este relato es The Army of Darkness versus Reanimator, ¿no? Es un cómic de 2006, en donde Ash Williams, este protagonista de la película clásica Evil Dead, en donde este personaje que vemos en la pantalla con una sierra en la mano, lucha contra seres demoníacos que fueron convocados por los ritos del Necronomicon. El cómic lucha contra el personaje de Reanimator, contra Herbert West. Y una de las adaptaciones más nuevas que se hicieron acerca de es la película Herbert West Reanimator de 2000. Aquí hay un dato. Esta fue de Ivan Zukin, y es una adaptación
donde el científico Herbert West pierde a su hija en un accidente y en la desesperación, ¿no? En su tristeza, hace ciertas investigaciones y crea un compuesto que podría traerla a la vida otra vez, ¿no? Entonces, estas son solo algunas, ¿no? de las adaptaciones. Y bueno, finalmente, como lo comentábamos, esta charla fue un homenaje al gran Stuart Gordon, que nació el 11 de agosto de 1947 y nos dejó hace poco, el 24 de marzo de 2020, dejándonos todo su legado Lovecraftiano para la posteridad. Ay, perdón. Y esto sería todo de mi parte, chicos. Vamos a abrir los micrófonos. Les agradezco, primero que nada, enormemente el tiempo que escucharon y, por supuesto, que cualquier pregunta, cualquier comentario que me quieran decir, estoy a sus órdenes. ¿A quién abrimos micrófono, Clau? Sí, a ver, chicos, si nos pueden hacer favor de regresar. Creo que ahora sí estaría padre vernos las caras, ¿no? Pues para poder empezar esta sesión de comentarios, de preguntas, ¿no? Y que podamos por turnos. Por ahí ya tenemos al primerísimo que se Hola, animó al Rogelio, video. ¿cómo estás? Hola, Vera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí sufriendo. Una pregunta. ¿Qué opinas de por qué este relato está considerado como uno de los, bueno, no es tan conocido realmente? Y en su época, la revista a mí no me suena así muy conocida en la literatura pulp, o sea, no era muy, Sí, claro. pues no era muy, no tenía mucha difusión, no sé cuál fue la razón por la cual el relato no pegó tanto en su época. Pues la verdad es que yo por eso al principio comentaba, ¿no? Que pienso que esto es más bien una disyuntiva generacional, porque al menos conozco muchísimas personas que les encanta el relato, ¿no? O sea, a mí en lo personal me encanta el relato, ¿no? Se me hace dinámico, se me hace divertido, se me hace lo máximo, ¿no? Entonces, sí, también a mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué decían que era un desastre, que era miserable, ¿no? Que era pobre? La verdad es que no sabría decirte, ¿no? Y no es una revista, fue un libro en donde recopilaron opiniones de diferentes, de muchos más bien, juegos, novelas y relatos de ciencia ficción, pero pues también no sabemos, ¿no? O sea, quiénes se dedicaron a criticar este relato. Sí, se me hace muy, muy interesante que en su época como que no fue muy... Como yo te digo, Juan. No, sí, te comentaba que realmente yo conocí el relato del Reanimator hasta después que empecé a ver la obra y de hecho dentro de las recomendaciones que yo veía en los 90 de Lovecraft, te decía, si quieres conocer Lovecraft, lee estos relatos, no aparecía el Reanimator. Y te estoy diciendo que no era aquí en México, eran libros en Estados Unidos que te decía otros relatos y no aparecía hasta que después, mediados finales lo descubrí, se me hizo muy interesante, pero se me hizo muy curioso que no era como de los favoritos en ese, o publicados, no sé. Sí, de hecho, un dato que se me pasó a decirles es que Stuart Gordon no conoce, o sea, era un nacido lector de Lovecraft y no conocía el relato. Cuando le comentaron de él, tuvo que ir a una biblioteca pública a buscarlo, porque no lo logró conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, sí, creo que no era tan conocido hasta después de su película, ¿no? ¿Me permites agregar un poquito ahí, Vera? Es probable que esto Sabio. sea por el hecho de que el relato en sí no encaja con ninguna de las tres vertientes típicas en las que solemos analizar la obra de Lovecraft. No es parte del ciclo onírico, no es parte del ciclo de Cthulhu, de los mitos de Cthulhu, tampoco es parte del ciclo de Nueva Inglaterra, aunque es con el que más se puede en un dado caso relacionar. Sin embargo, es diferente. También el hecho de que está serializado y se nota mucho
esos cortes, los cliffhangers que comentabas. Entonces, no sé, sí, es un relato que a mí me gusta mucho. De hecho, yo sí llegué a él por la película. Ya en cuanto a los de mi generación, yo soy un poco más viejo que tú, más viejo, No exactamente. mucho, pero Pero el referente a esa película, definitivamente. O sea, si crecimos viendo televisión en los 80s, sí, en algún claro. punto te topabas con Reanimator y aunque no conocieras a Lovecraft, después de eso lo conocías porque lo conocías. Sí. Cual es genial. No mucho más grande. Yo veía, bueno, o sea, yo recuerdo que pasaban Reanimator en la tele cuando yo tenía como 5 o 6 años. O sea, yo me acuerdo perfectamente. Y también de Evil Dead. Entonces, no estamos tan diferenciados. Pero sí, tienes mucha razón. La verdad es un gran comentario el que acabas de decir. Muchas gracias, Octavio. ¿Qué te pareció? Hola, Alicia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Cuéntame, ¿qué te pareció? Fíjate que hablando como lo que ahorita decía Cesario y lo que decía Octavio, a mí me ha pasado que cuando llego a comentar sobre la película, porque mucha gente ubica la película más que el relato, al menos en mi caso o en mi edad, mucha gente se sorprende cuando sabe que el relato lo escribió Lovecraft, porque como dice Octavio, no tiene esta como característica que tiene generalmente su horror cósmico. Entonces, me ha tocado ver genuinamente esa sorpresa de cómo esto lo escribió Lovecraft. Y pues, no sé, creo que, digo, coincido con Cesario, muchas veces ni siquiera se toma en cuenta como, como algo esencial de Lovecraft. Si te pones a pensar, siempre que vemos listas o resúmenes de lo que es su obra, realmente este es descartado. No lo mencionan tanto, ¿no? Y no sé, a mí se me hace un relato muy bueno, pero también, vaya, se va por otra vertiente, no por eso es malo, o no por eso deja de ser horror cósmico para mí. Claro. Uh-huh. De hecho, como un complemento de lo que dice Alicia, digo, yo estoy más metido en los juegos de rol y usualmente dentro del juego de la llama de Tulu, todo lo que escribieron los del círculo está adaptado o tiene algún comentario o alguna adaptación en un libro, en una aventura, en una campaña. Y que yo recuerde del Reanimator no hay nada para jugar en rol, como que no lo categorizan dentro del concepto de jugar rol dentro de la llama de Tulu o dentro de los mitos, como dice Alicia, no está considerado, o como dice Octavio, no está considerado dentro de esos ciclos. Y ahorita que comentaba Alicia, está haciendo memoria y no hay nada, o sea, realmente no hay ninguna campaña, como hay otras como una mega campaña, las montañas de la locura, las sombras de Ismut, o sea, se basan en esos cuentos para hacer aventuras para los del juego. Y en este caso no hay nada, se me hizo... Ahorita estaba checando eso, se me hace curioso. Sí, es muy interesante eso, la verdad. Sí, y la verdad creo que mucha gente, bueno, puedo hablar por mí, por los que conozco, mucha gente llegamos más a este relato primero por la película. De hecho, yo soy de esas. Yo llegué por la película y ya después vi que era de Lovecraft y me sorprendí. Sí. Pregunta, ¿la película sí tuvo éxito en su momento? Cuando se estrenó en los 80s. Bueno, leí en algún lugar que así apasionados lectores de Lovecraft se sintieron un poquito, ¿no? Como agredidos sobre todo por las escenas sexuales, ¿no? Que Lovecraft, pues sabemos que no incluye este tema, ¿no? en ninguno de sus relatos. Pero de ahí en fuera parece que tuvo una buena recepción, ¿no? Entonces, pero sí, más que nada un poquito, por eso que ya sabemos que a Stuart Gordon le encanta meter este tipo de escenas, pero de ahí en fuera fue una buena recepción. Por curiosidad, aquí en México y en otros lados, cuando comprabas el boleto para ver Reanimator en el cine, te acompañaban o te vendían unas pastillitas
eran las pastillas antimieditis. Publicidad de la película que casi ¿En llamó serio? Posesión Satánica o algo así. Uno de esos títulos que le ponen, pues, adaptaciones al mexicano bien rebanes. Ajá. Y sí, te vendían tus pastillas antimieditis. Por ahí tengo una imagen. Um, Voy a hacer llegar, Vera. Sí, por favor, De muchas hecho, gracias. recuerdas, Octavio, que aquí en Monterrey había, o sea, antes que eran cines, o sea, no estaban las multiplazas. Tú ibas a un cine y usualmente era una sola sala. Aquí en Monterrey están divididas. Yo, por ejemplo, con la familia íbamos al Montoya, que eran puras cintas de Disney. Ibas a Los Gemelos, eran de acción, americanas y así, ¿no? Y me acuerdo que en el centro había unos cines que eran de terror. Obviamente no me dejaban ir porque eran películas feas, ¿no? O sea, se me hace bien chistoso. Y ahorita uno las ve en la tele y dice, no, pues sí lo hubiera aguantado en ese momento. Dudo mucho que vi el póster de Evil Dead pasando por un cine de esos Ajá. y no quise entrar. No sé. Estaba chavo, no estaba muy impresionado. Y sabes que no me tocó ver la película aquí exhibida en Monterrey, la del Reanimator. Digo, tampoco soy tan grande, está muy chavito, pero sí tengo buena memoria y no recuerdo. Fenomenoide, ¿me recuerdas tu nombre? Clau, ¿lo Sergio. recuerdas de nuestro primer evento? Sí. Ya ahorita que nos vas aquí, ¿cuál es tu opinión, Fenomenoide? Dinos, ¿qué te pareció la charla? Fíjate que me gustó mucho y me pasa una cosa, yo soy muy fan de Lovecraft, aunque reconozco que no soy como demasiado clavado. Sin embargo, no conocía nada de Reanimator, o sea, cuando lanzaron la convocatoria, yo no sabía ni de la película ni del cuento. Y entonces pues ¿Cómo ya me crees? chuté ambas. Sí, de verdad. Y creo que justamente ¿Y te pasa lo mismo. gustaron? Me encantó, pero creo que sí coincido Eres virgen en esto, cuéntanos. Fíjate que realmente sí coincido con el hecho de que escapa a todo lo que yo conocía de Lovecraft, o sea, solamente Ajá, hay una sí. pequeña referencia al final de uno de los cuentos hacia un demonio, ¿no? Un pelirrojo con un tridente, una cosa así que había estado torturando a uno de los cuerpos reanimados, pero fuera de eso Ujú. sí es como algo totalmente extraño, o sea, a mí me causaba como mucha sorpresa estar leyendo eso porque dije, es que esto no parece Lovecraft, esto parece otra cosa, pero al mismo tiempo me gustó mucho, disfruté mucho la obra, disfruté todos los cuentos, me los aventé en una noche porque son cortitos y son Sí, claro. sumamente digeribles además, a diferencia de muchas Sí, otras sí. cosas de Lovecraft que por momentos son pesados, o sea, cuesta trabajo seguir con la lectura, hay que asimilar como muchas cosas, esto se lee rapidísimo. Sí, Este, claro. y la película se hizo como la típica película clase B de los 80s, en donde Muy ochentas. sí, muy 80s, o sea, y justamente ese tiempo, el tema de las escenas de sexo, así como medio forzadas, porque eran los ingredientes que tenía que tener una película clase B de ese entonces, ¿no? Creo que cuando comenzaban la plática y decían que muchos críticos decían que era la cosa más horrible que había escrito Lovecraft, creo que más que horrible es diferente. Creo que a lo mejor por ahí va el comentario de estos críticos, porque pues es algo totalmente inesperado para un autor Claro. como él. Se salió completamente de su zona pues a la que los tenía acostumbrados y se inventó otra cosa. A mí me gustó mucho, pero sí entiendo que haya causado algo de escozor entre los más apasionados de su creación. Sí, claro. Muchas gracias, Fernando. Oye, Vera, ¿Cómo ¿nunca fue leyes publicado en Weird otra? Tales? Disculpa. Sí, no, a ver, espera. Weird Tales, no. Puse una imagen, pero no recuerdo si fue de Weird Tales o de otra revista, que ahí fue donde fue republicada. Ahorita la busco, Ah, permítame. ok. Por ahí se conectó Mia 53. No sé tu nombre, disculpa, ¿me puedes decir? Miguel, Ajá, ok. nada más me gustaría agregar, fíjate que sí, para mí, independientemente del cuento, la película se me hace, pues yo sí me atrevo a decir como que de la más popular, la
pues no adaptación, porque como bien mencionaste, ni siquiera es una adaptación, es una traslación bastante libre de lo que él contó. Pero yo no recuerdo alguna película que sea basada en algún cuento de Lovecraft que sea tan popular como Reanimator. Como bien señalas, tiene un montón de secuelas, de pseudo continuaciones. Por eso hizo también una adaptación animada muy, muy honda. Pero yo sí diría que es la adaptación más popular de un cuento de Lovecraft. Que ya si nos vamos a que si es fiel a la obra, pues ninguna película basada en alguna escrito de Lovecraft lo es. Bien conocido que es un autor difícil de adaptar o de trasladar al cine, y pues lo mejor que pueden hacer los directores pues es lo que hizo Stuart Gordon, como lo hizo en Reanimator, que sí generó una película de culto, en verdad sí es muy popular en el medio. Brian Yuzna también es una persona que quiere bastante al autor y que de buena forma no tratan de homenajear su trabajo, como lo están haciendo. Ahora, me gustaría agregar también por parte del cuento, a mí me llama mucho la atención que si bien es un relato de Lovecraft que se aleja un tanto de lo que él comúnmente hacía, sigue habiendo cosas que a él le preocupaban o cuestiones también en su obra, como la cuestión racista, ¿no? A mí me llama mucho la atención la descripción que hace de la persona de color, donde, bueno, ya dependiendo también de la traducción, pues se hace énfasis en las cuestiones ya raciales, de negroides, y son bastante fuertes y agresivas. Digo, qué bueno que este relato no es tan popular, que si alguien lo agarra como un claro ejemplo para poderlo echar como racista, que bien, lo era. Pues esta descripción del negro azulado es fuertísima. Ajá. Es fuertísima. Así es, o sea, lo disminuye a una condición de bestia, de animal, ¿no? Entonces, sí, literal. Así es. Entonces, es un ejemplo evidente de lo que Lovecraft tenía también como inquietud y que lo reflejaba en este tipo de cuentos, ¿no? Era del 19, ¿verdad? El relato. Sí, ¿verdad? Fue escrito entre el 21 y el 20. Okay. Nomás para que consideren que en esa época, por ejemplo, el Ku Klux Klan tenía entre 200,000 y 300,000 miembros activos en todo Estados Unidos. Y se veía que era una organización social muy aceptable entre la comunidad. O sea, ustedes ya saben ese tema, ¿no? Coincido completamente, o sea, muchas de las cosas que ahora vemos y nos pueden escandalizar, hay que entenderlas en el contexto de su época. Si bien Lovecraft sí era racista, porque pues, es imposible negarlo, tampoco en ese momento era tan satanizable como puede ser ahorita, o sea, era muy normal, para bien o para mal era normal, ¿no? O sea, así como era normal 200 años antes tener esclavos, era normal, que esté bien o está mal, es algo pues que no lo era militante, más de otra más manera. bien, ¿no? ¿Cómo? Sí, no era militante, o sea, como tal no pertenecía al KKK o alguna otra organización No, pero simplemente supremacista blanca, ¿no? Pero su manera de ver la vida sí estaba muy definida por este tema racial, así que es. creo que a final de cuentas nosotros como fans de su obra, pues la vida del autor es una cosa y su obra es otra, ¿no? Y además, de nuevo, es difícil tratar de juzgar a una persona con los cánones o con los conceptos de moral que Totalmente tenemos de acuerdo. ahorita, que lo que había. Así es, pero una vez más sí lo marca muy bien, sobre todo en este cuento. Digo, hay varios, ¿no? Como La sombra sobre Innsmouth y demás, pero aquí sí ya hay una descripción gráfica sobre lo que él piensa de la gente de color, no sé qué día se refería, y insisto una vez más, que bueno que no sea tan popular, porque toda la gente que ahorita es políticamente correcta. No, pero si vieras para el estándar de las historias pulp, no está normal, o sea, había otros que eran más gachos, o sea, en ese aspecto, o sea. Pero sí, pero ninguno creo que sea tan popular como Lovecraft. No, o sea, realmente no son tan populares, pero yo he leído descripciones más racistas, más así de a tiro, o sea, nomás porque son asiáticos, ya los tildan de otras cosas, ¿no? Pero la descripción la veo aceptable dentro del contexto histórico, ¿no? ¿Alguien más que quiera? Chicos, anímense. ¿Quién más quiere mostrar la cara? Bueno, yo no puedo mostrar la cara, pero no sé si se escucha bien, pero al menos mostrar la voz. Sí, se escucha perfecto. Permítanme presentarles a Ricardo. Ricardo es el representante de la Noche de los Tiempos Ecuador, ¿no? De hecho, ese Ricardo. Nos estuvo apoyando. Toda esta charla es posible gracias a Ricardo.
Nos ayudó con toda la parte técnica y me encanta pues presentárselos. Rick, porfa, porque a Vera y a mí ya nos conoces. Muchas gracias, claro. Y bueno, más que todo he servido como el anfitrión. De ahí ha sido un trabajo en conjunto para pulir todas las conexiones y trabajar a través de Discord, que creo al menos nos da una buena calidad de audio, que es lo que buscábamos para escucharnos bien. Quizás solo algunas acotaciones. Creo que el tema racista de Lovecraft da para un debate súper grande y sobre todo porque como todos los buenos, las buenas concepciones de la vida son, se modifican a lo largo del tiempo. Entonces es interesante ver los textos iniciales a los textos finales de Lovecraft, cómo hay un cambio dentro de la percepción del otro. Si bien sigue siendo horrorífica, ya hay características que resaltan las potencialidades e incluso que superan al típico hombre blanco norteamericano. O sea, para mí uno de los relatos que si bien es una colaboración, pero marca mucho eso, es En los muros de Erix, donde al finalizar el relato se hace una reivindicación de las capacidades de la raza venusina, que es la que crean los muros y demás. Entonces, claro, sí se ve a lo largo del proceso de creación de Lovecraft un cambio dentro de la concepción del otro. No deja de ser monstruoso, pero al menos tiene características muy positivas y se van describiendo en muchos de esos relatos. Tú tienes un dato, Rick, acerca del nombre de Herbert West, ¿verdad? Ah, cierto. Y de hecho dos, porque, bueno, uno, Okay. Albert Wesker está inspirado en Herbert West. Y de hecho, si se fijan en el juego de Resident Evil, hay ciertas características. Bueno, es rubio, no tiene lentes, tiene gafas, pero pues representa mucho a este científico que es parte de la construcción del virus T que reanima a los muertos, que es pues un dato curioso y por lo menos para el mundo de los videojuegos ya tiene otro claro espacio de influencia. Y un punto que me pareció interesante es, no sé si lo han visto, lo recomiendo mucho, hay una serie que se llama 4400, es una serie de ciencia ficción y se trata de humanos que comienzan a desarrollar poderes. Y el científico que desarrolla pues la enzima que permite obtener los poderes es protagonizado por el actor que hace de Herbert West en la película de Stuart Gordon. Que creo que para los fans del cine B, cuando se toparon con esta serie de ciencia ficción, pues han de haber podido atar cabos, al menos por el rol que ya se le había establecido de científico. Gracias, Rick. ¿Alguien más, Jeff? Yo quería mencionar algo. Hola, ¿cómo están? ¿Nos puedes decir tu nombre? No. Algo yéndose más allá del tema del racismo y eso. Otra cosa que yo encuentro curiosa del relato de Herbert West es que es por lo menos una de 3 obras que menciona ahí la Primera Guerra Mundial. Entre esas, Herbert West, Aire Fresco y también Las ratas en la pared. Y quizás saben, pero Howard Lovecraft, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, él había querido ingresarse a la guerra y bajo la presión de la mamá, él se echó para atrás y decidió, la mamá le consiguió una nota médica para que no fuera a pelear allá. Pero se me hace un tema de interés de que él incorpora ahí temas cotidianos en sus obras y en este caso habla de un poco de la Primera Guerra Mundial en este relato como en las otras 2 obras ya mencionadas. Muchas gracias, John. ¿Qué tal te pareció la plática? Me pareció muy buena. Tuve un poquito de problema para ingresar, pero ya entrando ya me pareció muy bien preparado todo. Permíteme presentarles a todos Muchas a gracias. John. Qué gusto, John. No habíamos.
John, sí, qué gusto escucharte, John, por fin. Hemos estado en contacto mucho con John. John fue nuestro corresponsal el año pasado en la Necronomicon Providence. Y bueno, pues todas esas hermosas fotos que tenemos de la estatua de Lovecraft en la página y algunos otros edificios emblemáticos de Providence, pues son colaboración de John. John, mil gracias, un gusto tenerte aquí. No, gracias a ustedes. Si me permiten un último comentario. Chicos, Nos conocimos, justamente yo conocí a La Noche de los Tiempos en el Film Club Café, y yo conocí el Film Club a través de un círculo de lectura en el que participamos los miércoles en la noche. Y curiosamente, el libro que vamos a empezar a leer a partir de la próxima sesión es Frankenstein. Claro, Entonces, claro. esta plática me encantó porque yo voy a tener un montón de cosas interesantes que llegar a compartirlas con los del círculo de lectura. Estuvo realmente muy yo padre. también voy a estar ahí. Perfecto. Pero pues mira, ahí nos estaremos viendo. Pero sí, la Estaremos plática escuchando. estuvo formidable. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien tiene algún comentario? Por ahí veo a alguien más con cámara que no se ha animado a hablar. Camisa morada. Buenas noches a todos. No, es Igual roja. felicitar a Vera por la información. La charla estuvo súper chévere. Todos los detalles de esos no sabía. Y precisamente por esta película me empezó a gustar Lovecraft porque cuando era pequeño igual la pasaban en la televisión, pero en la traducción decían Howard Phillips Lovecraft, reanimador. Así era la introducción que se hacía en la película. Entonces, bueno, a mí me empezó a interesar esto porque no sabía quién era Howard Phillips Lovecraft. Vi que había otras películas que igual estaban siendo adaptadas a las obras de él, como por ejemplo el Necronomicon. Es una película igual donde actúa el actor protagonista del Reanimator. Entonces, sí es chévere, o sea, me gustó mucho la información que compartió. No tenía idea de que, o sea, no tenía idea de que había una influencia de Frankenstein, y esa relación me gustó mucho. Chicos, felicidades Vera por la charla porque estuvo súper buena, y felicidades a La Noche de los Tiempos que sigue haciendo eventos muy, muy chéveres. Bueno, aquí también me permito presentarles Jeff. Muchísimas gracias por sus comentarios. Apenas ahora mismo ya caí en cuenta de Jeff. Jeff también es colaborador de La Noche de los Tiempos en Ecuador. No habíamos tenido oportunidad de vernos las caras, pero bueno, mil gracias Jeff por todo tu apoyo. Gracias a ustedes. ¿Alguien Muchas más? gracias. Ahí hay Muchas muchos gracias. conectados todavía que no se han animado a... ¿Alguien más, chicos? ¿Algún comentario? Algunas, porque ya vamos cerrando esto, chicos, ya son 8:06 y bueno, pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta para Vera. Yo tengo un ¿Quieres comentario. platicar otra cosa? ¿Sí? La verdad es simplemente un agradecimiento. Me gustó muchísimo el formato de la conferencia, entonces felicidades Vera, felicidades a todos en la Noche de los Tiempos. Me gusta muchísimo que hagan este tipo de conferencias porque ahondamos mucho en temas que a lo mejor conocemos, pero tal vez conocemos por encima, por así decirlo. Entonces, la plática fue muy enriquecedora y pues esperando la próxima. Gracias. Mil gracias, Alicia, por tus lindos comentarios. Sí, esperamos muy pronto organizar otra, ya tenemos por ahí. De hecho, bueno, me permito, en lo que alguien más se anima a participar, pues me permito anunciar la charla. Bueno, más bien es una discusión virtual, un club de discusión virtual a fin de mes, ¿no? Que presenta la configuración del lamento. En esta ocasión se va a revisar Solomon Kane. A partir tanto de los cuentos como de su desdoblamiento en narrativa gráfica y en narrativa cinematográfica, película, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, pues creo que ya hay unos inscritos por aquí que nos acompañaron hoy, entonces, bueno, pues anímense por favor, va a estar súper bueno. Lo va a conducir Rick desde Ecuador, ¿no? Entonces, creo que va a ser un proyecto muy interesante. Él ya tiene un ratito organizando estas charlas a fines de mes y bueno, y tiene unas grandes sorpresas para el resto del año, así que
pues los invitamos y no sé si alguien más tiene algún otro comentario por ahí. Oye, nomás para comentar, realmente chicos. Sí. sí me gustó mucho desde que el año pasado conocí a Vera y la charla que dio realmente sí me abrió mucho la visión, porque el concepto científico de Lovecraft nunca lo había tocado en ese aspecto, ¿no? Y verlo de ese punto de vista realmente sí vi las cosas diferentes. Entonces, el concepto que manejas vaya, lo manejaste el concepto, realmente ves, haces que vea otro concepto de las historias en este caso. Y me gusta ese punto de vista, diferente al tradicional que podríamos decirlo, ¿no? Gracias. ¿Te parece si vamos cerrando, Vera? Sí, claro. ¿Sí? Cedo el micrófono completamente. Bueno, digo, a final de cuentas es pues solo agradecerles a todos, chicos, a Vera por preparar esta excelente charla. La verdad es que sí, compartimos todos en la Noche de los Tiempos, estamos muy orgullosos de contar con la participación de Vera porque siempre tiene como lo mencionaba Rogelio, siempre tiene esta perspectiva muy orientada a la ciencia, que no es el ángulo tradicional para revisar pues ni Lovecraft ni a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues mil gracias a Vera por preparar excelente charla. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mil gracias a Rick y a Jeff que desde Ecuador pues hicieron posible este evento. Y pues ya les comentamos que tenemos ahí la revisión de Solomon Kane a final de mes. Ahí está toda la información en el evento para inscribirse. Y pues esperamos muy pronto poder anunciar nuevas actividades. Evidentemente, pues sí queremos hacer notar que pues, bueno, se cumplen 130 años de Lovecraft este año. Y bueno, pues esta actividad forma parte de una serie de festejos que tenemos planeados pues, por tal motivo. Y muy pronto estaremos anunciando las siguientes actividades.